Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hace tiempo que no nos vemos por aquí, pero no hemos dejado de hacer cosas. Pero esta semana, a través de Natural Distribution, decidimos hacer la semana de la microbiota. Anoche tuvimos un programa en la radio Cultura FM, que el programa ya está en el YouTube de Natural Distribution. Y esta tarde vamos a hablar sobre los fermentos lácticos, propionibacteria y microbiota. Contamos con la participación, bienvenida al Reyes, al equipo, con la Reyes Elias del Bosch, titulada Oficina de Farmacia, titular de Oficina de Farmacia, licenciada en Farmacia y tiene un máster en biotecnología y biomedicina en la Pompeu Fabra y por lo que he oído yo es una experta en microbiota. Contamos con la participación del David Manrique, farmacéutico, el cofundador del laboratorio Elia Health Solution de Sevilla, expertos en postbióticos y, como no, con el Benoit Filion, el fundador del laboratorio Optim de Bélgica, y una servidora. Para los que no me conocen, soy Flori Lungu, la gerente de Natural Distribution. Creo que ya podríamos empezar y los que se van conectando, empezaremos por Reyes. Muy buenas tardes a todos. Pues voy a comentaros un poco la importancia que tiene la microbiota jugando un papel clave en nutrición y salud. Entendemos por microbiota el conjunto de microorganismos que se encuentra de manera normal en un individuo sano. El término microbiota antiguamente se le daba una alusión botánica como microflora o flora bacteriana, lo cual ya ha sido totalmente descartado. En el organismo humano encontramos un mayor número de células microbianas que de células eucariotas. Concretamente en la luz intestinal encontramos entre 300 y 500 especies diferentes. Y estas bacterias van aumentando a lo largo del tracto gastrointestinal, tanto en cantidad como en diversidad. En el estómago solo encontramos bacterias resistentes a ácidos, como son Lactobacillus y Streptococcus. En el intestino delgado ya se ve un incremento tanto en número como en diversidad, encontrando Streptococcus, Bifidobacterium, Fusobacterium y Bacteroides. Y es en el intestino grueso, concretamente en el colon, donde encontramos mayor número de colonias bacterianas y mayor diversidad. La mayoría son bacterias anaerobias estrictas, pero también encontramos otros géneros de bacterias anaerobias facultativas, como son Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, Eubacterium, Ruminococcus, Clostridium, Enterococcus, Streptococcus, Escherichia y Klebsiella. La microbiota humana tiene una especificidad interindividual, no teniendo un individuo las mismas ni cantidades ni bacterias iguales. Entonces, además de esta interindividual, de esta especificidad interindividual, la microbiota humana va cambiando desde el nacimiento hasta la edad adulta. Hay diversos factores de los que depende este cambio de microbiota. El microbioma va cambiando pues, desde el tipo de parto a la alimentación del neonato. Después, en la edad adulta, dependiendo de la diversidad de la dieta, del estrés de la persona, del consumo de fármacos o antibióticos y también incluso de los cambios demográficos que tenga la persona en la edad adulta. Las principales funciones de los microorganismos intestinales son metabólicas, estructurales y protectoras. También se ha llegado a afirmar que estos microorganismos son capaces de regular la expresión de determinados genes del hospedador. Las funciones metabólicas principalmente son la hidrólisis y fermentación de residuos no digeribles por la dieta. Esta capacidad enzimática que tienen las bacterias
hace que se obtengan los ácidos grasos de cadena corta a partir de la fermentación de carbohidratos. Esto genera un aporte muy importante para microorganismos y para las células epiteliales. Los ácidos grasos de cadena corta más importantes que encontramos son el butirato, el acetato y el propionato. El butirato es consumido mayoritariamente por las células epiteliales del colon y el resto normalmente son reabsorbidos por la circulación portal. También se producen metabolitos tóxicos frutos de la hidrólisis de proteínas. Estructuralmente existe un aumento en la superficie de la pared intestinal, ya que los ácidos grasos de cadena corta favorecen la proliferación y diferenciación celular. Por todo esto, se mejora la barrera protectora, creando un equilibrio en el ecosistema intestinal y desplazando a los patógenos. Algunas de estas bacterias tienen la capacidad de mejorar la salud humana y prevenir determinadas patologías. Es lo que conocemos como probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en unas cantidades adecuadas, ejercen un efecto beneficioso para la salud. Los principales géneros de probióticos que tienen funciones más demostradas son Lactobacillus, Bifidobacterium y Propionobacterium. También Streptococcus, Enterococcus y algunas especies de levaduras del género Saccharomyces. Los probióticos deben estar perfectamente identificados y evaluados a nivel de cepa, puesto que el comportamiento de cada uno es diferente dentro del organismo. Lo que una cepa probiótica puede ser objeto de estudio, no es extrapolable a otras cepas. Los requisitos para evaluar una cepa probiótica son que no tenga toxicidad asociada, que sean resistentes a ácidos, tanto a los ácidos biliares como al pH ácido del estómago, que se adhieran a la mucosa y al epitelio celular humano, que tengan una actividad microbiana contra patógenos, también evitar que se adhieran los patógenos a las microbillosidades del intestino y una actividad hidrolasa frente a sales biliares. Los principales géneros, como ya hemos comentado, son Lactobacillus, Bifidobacterium y Propionobacterium. Lactobacillus y Bifidobacterium los podemos encasillar dentro de las bacterias acidolácticas, aunque Bifidobacterium no pertenezca realmente a este grupo, pero por sus características sí se encasilla dentro de ellos. La diferencia que tienen con Lactobacillus y los Bifidobacterium es simplemente la cantidad de guaninas y citosinas que tienen en su código genético. La importancia de las bacterias acidolácticas, aparte de que forman parte de la microbiota normal humana y de muchos animales, es que los podemos ingerir a partir de la dieta por fermentos lácticos y otro tipo de productos. La primera alusión que hubo a las bacterias acidolácticas fue en 1908 en el Tratado de Mednikov, donde se dijo que se atribuyó la longevidad de muchas poblaciones humanas al consumo habitual de productos lácteos fermentados. La Propionobacterium tiene unas características también muy similares a las bacterias acidolácticas. La gran diferencia es que son positivas a la prueba de la catalasa y que para su óptimo crecimiento requieren de nutrientes más complejos que las otras citadas. Los efectos beneficiosos de los probióticos, pues bueno, ya están demostrados desde hace mucho tiempo, pero no dejan de ir aumentando, de irse aumentando la atribución de cosas nuevas que van saliendo para ellos, ¿no? Los principales efectos pues, son metabólicos, ya que aumentan la absorción de la lactosa en el intestino delgado gracias a la beta-galactosidasa, aumentan también la absorción de sales minerales, puesto que en el medio ácido se favorece la formación de iones y de sales solubles asimilables. Sintetizan vitaminas hidrosolubles y facilitan la absorción de las mismas y metabolizan carbohidratos no digeribles de la dieta formando los ácidos grasos de cadena corta. Aquí los principales, como ya hemos dicho, son el butirato, el propionato y el acetato. Efectos inmunomoduladores, pues estimulan la inmunidad innata gracias a que aumentan la capacidad fagocitaria
La inmunidad adquirida también se ve estimulada porque producen la liberación de mediadores como son las citoquinas, las interleuquinas y también moléculas de adhesión. Por último, los efectos protectores y terapéuticos, pues principalmente prevención y tratamiento de enfermedades intestinales e infecciones vaginales. La prevención y el tratamiento de infecciones intestinales, como pueden ser diarreas asociadas a rotavirus, diarreas infantiles principalmente asociadas a rotavirus, diarreas del viajero o diarreas también como efectos secundarios a la toma de antibióticos. El tratamiento de alteraciones intestinales, como son el síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, pouchitis y coadyuvantes en la erradicación del Helicobacter pylori. En el ámbito vaginal, pues mejoran la sintomatología y la recurrencia de infecciones vaginales. Y otro factor también importante es que disminuyen el riesgo de cáncer colorectal. Por todo ello, los probióticos generan un interés como ingredientes bioactivos en alimentación. Las bacterias probióticas se usan en elaboración de productos nutracéuticos siempre que haya un sinergismo entre los medios de cultivo y la matriz en la que se encuentran. Esta viabilidad de las cepas funcionales depende también mucho de los factores externos como pueden ser el pH, el oxígeno, interacciones antagónicas entre especies, composición química del medio de cultivo, concentración de azúcares, temperatura y el tiempo y condiciones de almacenamiento. Para que un probiótico sea comercializado, tiene que haber una concentración elevada de bacterias durante la obtención de la biomasa, tiene que haber una resistencia al procesado y almacenamiento, que la dosis del microorganismo sea la adecuada a lo largo de la vida útil del producto para que al final de esa caducidad que tenga el producto siempre se mantenga esa concentración de bacterias. Y, por supuesto, que haya una eficacia demostrada en humanos. Otro tipo de ingredientes bioactivos a destacar son los prebióticos. Los prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles que afectan de manera positiva al hospedador, estimulando de forma selectiva el crecimiento y actividad metabólica de un número limitado de cepas bacterianas colónicas. Las características de estos prebióticos son que no deben ser hidrolizados ni absorbidos en la parte superior del tracto gastrointestinal, que sean fermentados selectivamente por algunas cepas bacterianas del colon y que alteren la microbiota colónica, aumentando las especies sacarolíticas y disminuyendo los organismos putrefactivos. Son moléculas de gran tamaño, carbohidratos en su mayoría, por ello no son digeridas por las enzimas digestivas, alcanzando así el intestino grueso y allí es donde son degradadas por los microorganismos ya citados. Pues los principales prebióticos que hay ahora mismo son fosfoligosacáridos, galactoligosacáridos, lactulosa, inulina y peptinas. Es importante saber que la asociación de probióticos y prebióticos potencia la actividad de los dos por separado, consiguiendo un efecto sinérgico. Entendemos como simbiótico la mezcla de probióticos y prebióticos que benefician al hospedador mediante la mejora de la supervivencia y la implantación de los suplementos alimenticios microbianos en el tracto gastrointestinal. Por último, y a continuación seguimos con este término que es de lo más nuevo que hay, es el término posbiótico. Posbióticos son factores solubles, productos o subproductos del metabólico secretados por bacterias vivas o liberados por la lisis bacteriana. Favorecen la salud del hospedador al mejorar las funciones biológicas específicas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Reyes por esta primera parte de la sesión y esta introducción y toda esta explicación de conceptos generales relacionados con los probióticos, los fermentos lácticos, prebióticos, posbióticos, etcétera. Y ahora en esta parte lo que vamos a hablar va a ser más concretamente de la propionibacteria. Y claro, pues la propionibacteria, como su nombre indica, está muy asociada a la producción
de este ácido graso de cadena corta que comentaba Reyes, que es el propionato, que se genera en el intestino por acción de la microbiota junto con el butirato y junto con el acetato, ¿no? Entonces veremos estos dos temas y profundizaremos un poco más en ellos, ¿no? Bueno, los fermentos lácticos, como bien ha comentado Reyes, pues bueno, pues se utilizan en transformaciones agroalimentarias y de todo es conocido por alimentos fermentados tipo lácteos, como puede ser el yogur, que quizás sea el más famoso en nuestro medio, aquí en España, pero también hay otros lácteos fermentados, como puede ser el kefir y muchos más en muchas culturas, ¿no? Son alimentos que podríamos llamar que son ancestrales, ¿no? Desde que se conocen libros de historias, pues está el queso, los yogures y otras leches fermentadas, ¿no? Bueno, dentro de estos fermentos lácticos utilizados en industria agroalimentaria, pues uno sería la propionibacteria, que se utiliza en la producción de los quesos suizos, quesos tipo Emmental, y que, entre otras cosas, es responsable de que se produzca esos agujeros, esos ojos, entre comillas, de este tipo de queso suizo, ¿no? Bueno, pues estas propionibacterias llevan a cabo diferentes metabolizaciones en el queso, pues que hacen que ese producto, que esa leche, se transforma en queso y tenga unas características organolépticas y también unas características nutricionales, ¿no? Pues hay una fermentación del lactato y del aspartato, hay una hidrólisis de la grasa, también esto es muy, muy importante para el aroma del queso y las propiedades organolépticas, y también hay un catabolismo de aminoácidos, ¿no? Esto también es un tema muy importante, los alimentos fermentados tienen parcialmente hidrolizadas algunas proteínas y convertidas en péptido de menor tamaño. Esto también en algunos casos es muy interesante a nivel nutricional porque se favorece la asimilación de esos péptidos, de esos aminoácidos. Ya empezando a hablar un poco del tema de la microbiota y la propionibacteria en el ámbito de la microbiota intestinal, bueno, podríamos decir que todo es muy conocido, ¿no? Pues que una dieta tipo mediterráneo en la que abundan los alimentos vegetales, el aceite de oliva, frutas, verduras, etcétera, pues tradicionalmente se asocia con una dieta que promueve lo que se conoce como una eubiosis o un correcto equilibrio de la microbiota intestinal. Esa eubiosis o correcto equilibrio de la microbiota intestinal siempre se ha asociado últimamente en las investigaciones más recientes con un aumento y una cantidad importante de metabolitos ácido graso de cadena corta como el propionato, como el butirato y como el acetato, ¿no? Bueno, pues uno de los alimentos que siempre se asocia a esa dieta mediterránea, pues son lógicamente los lácteos fermentados. Y entre estos lácteos fermentados, podrían ser yogur y otros muchos lácteos fermentados que se toman desde tiempos ancestrales en la cuenca del Mediterráneo, pues también estaría el queso. Y como hemos dicho, en el queso podemos encontrar este fermento que es la propionibacteria, ¿no? Sin embargo, también hay otra situación de la microbiota que se conoce como disbiosis, ¿no? Un desequilibrio que también se asocia a dietas inadecuadas, muy ricas en proteína, como también comentaba antes Reyes, que da lugar a procesos putrefactivos. Y en esa, vamos a llamarle microbiota disbiótica o desequilibrada, pasa todo lo contrario. Se ve que hay una disminución de los ácidos grasos de cadena corta y entre ellos el propionato. Para profundizar un poco más en este papel que tiene la microbiota fermentando estas fibras y dando lugar a estos ácidos grasos de cadena corta, pues tenéis un esquema, ¿no? Prácticamente el 90-95% de los ácidos grasos de cadena corta que se producen en esta fermentación colónica pues son acetato, propionato y butirato, ¿vale? Y bueno, la diferencia entre uno y otro es la longitud de la cadena hidrocarbonada. El acetato serían 2 carbonos, 2C, el propionato 3C y el butirato serían 4 carbonos, 4C, ¿no? Estos ácidos grasos de cadena corta no se comportan igual en nuestro organismo ni se metabolizan igual. El butirato, como también comentábamos anteriormente, prácticamente está muy relacionado con efectos intestinales porque se consume por entero como nutriente del epitelio intestinal. Sin embargo, el que hoy nos atañe, que sería el propionato, este sí tiene una absorción más importante, ¿vale? Pasa al hígado, entonces como después veremos ahora más adelante, pues esto hace que después que se relacione con otro tipo de beneficios a nivel metabólico, porque tiene un papel de metabolismo hepático, etcétera, pues muy importante, ¿no? En esta diapositiva, lo que hemos querido un poco representar, basándonos en un estudio del año 2015, pues son los diferentes mecanismos o beneficios en los que este propionato generado por la fermentación bacteriana en la microbiota se puede ver implicado, ¿no? Pues, por ejemplo, se sabe, y hay estudios que así lo
verifican que el propionato pues capaz desde el intestino pasar al hígado y se ha relacionado con una disminución de los triglicéridos de colesterol, ¿no? Porque promueve una disminución de triglicéridos de colesterol por su metabolismo lipídico. También el propionato se ha asociado muy fuertemente con propiedades relacionadas con señales anorexígenas a nivel del eje microbiota intestino-cerebro, y de hecho se sabe que el propionato está muy implicado en el gasto energético e incluso en disminuir, vamos a llamarle, el apetito. Y por tanto el propionato aquí, en este ámbito, pues también se ha postulado como un elemento, un tipo de ácido graso de cadena corta que podría estar indicado en el manejo del sobrepeso, etcétera, por ese aumento del gasto energético, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, el propionato, como ponemos ahí la diapositiva, no solamente tiene funciones intestinales, sino que tiene acciones sistémicas a nivel metabólico que van mucho más allá del intestino, ¿no? Aquí también esto es una diapositiva que es muy interesante de una revisión de la revista Nature, en la que se explica en esta publicación cómo la fibra dietética, se sabe que la ingesta de fibra, de vegetales, etcétera, pues tiene una capacidad muy interesante para controlar la presión arterial, e incluso hay estudios de intervención nutricional donde se ve que aumentando la ingesta de fibra se puede llegar incluso a disminuir la presión arterial en proporciones moderadas, pero que es un elemento a tener en cuenta. Bueno, pues en este artículo se explica que uno de los mecanismos de acción por el cual la fibra puede llevar a controlar la presión arterial es precisamente por los ácidos grasos de cadena corta, y entre ellos el propionato, que pasaría a nivel hepático y ahí desencadenaría ciertos mecanismos para el control de la presión arterial. Esto también hay que decir que, claro, que todos estos mecanismos se pueden llevar a cabo si previamente hay una microbiota que es capaz de generar estos ácidos grasos de cadena corta y este propionato en cantidades importantes. Si hay un desequilibrio de la microbiota y no tenemos una cantidad de bacterias suficiente o unas poblaciones de bacterias que sean capaces de llevar a cabo este metabolismo, pues no se producirán la cantidad adecuada de estos ácidos grasos de cadena corta. Como bien decíamos anteriormente, si predominan otro tipo de bacterias que, por ejemplo, se dedican más al metabolismo de las proteínas, pues se generarían otros tipos de sustancias que no serían los ácidos grasos de cadena corta y que incluso podrían ser sustancias proinflamatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es clave en todo este mecanismo que ese grupo de bacterias que está ahí sea el adecuado. También los ácidos grasos de cadena corta, y entre ellos el propionato, se han relacionado con efectos inmunitarios, ¿no? En el año 2017 se publicó un artículo en el cual se trataba de, pues se hacía una revisión bibliográfica y se intentaba identificar cuáles son los mecanismos concretos, moleculares y de activación de citoquinas que cada ácido graso de cadena corta, acetato, propionato, butirato, podía llegar a desencadenar en el intestino, y también cómo ese efecto intestinal podía a su vez amplificarse al resto del organismo, ¿no? Y el propionato se vio a la luz de los estudios publicados que tenía una relación muy fuerte con una citoquina que tiene una gran capacidad antiinflamatoria, que es la IL-10, ¿vale? Pues se vio que hay un mecanismo muy claro por el cual el propionato es capaz de fomentar la producción por las células inmunitarias de esa citoquina IL-10, que tiene una acción antiinflamatoria muy potente, ¿no? De ahí también derivará, después hablaremos un poco, pues que la propionobacteria y el propionato y todo lo que sea aumentar los niveles de propionato a nivel intestinal puede tener mucho interés en enfermedades inflamatorias por el aumento de esta citoquina IL-10 antiinflamatoria. También una publicación muy interesante del año 2018 en una revista de inmunología clínica y alergología se evaluó diferentes tipos de dietas que seguían niños menores a 6 años y qué tipo de microbiota había esos niños y también qué ácidos grasos de cadena corta o qué metabolitos postbióticos abundaban según el tipo de dieta, ¿no? Y fue muy interesante porque se vio que en aquellos niños donde el tipo de dieta que seguían hacía que aumentaran mucho los niveles de butirato y también de propionato, había una mayor activación de las células T reguladoras y había menor propensión a fenómenos alérgicos como alergias alimentarias, sensibilidad tópica, asma, etcétera, etcétera. O sea, como que
el aumento de niveles de butirato y propionato en la vida temprana se asociaban a una cierta protección, al menos estadísticamente significativa, frente a fenómenos alérgicos y la atopia. Ya hablando un poco de la propionobacteria en el ámbito de su uso como probiótico, pues bueno, como antes comentábamos, bueno, hay probióticos, bacterias que se han utilizado más ampliamente, como pueden ser las bifidobacterias o pueden ser los lactobacillus, ¿no? Que todos conocemos productos que los contienen, pero hay otros tipos de bacterias, como son en este caso la propionobacteria, que son muy interesantes, pero no ha sido hasta más recientemente que se ha empezado a tener, bueno, pues más conocimiento de ellas y más conocimiento sobre todo del potencial que pueden tener como probióticos. Estudios sobre las propionobacterias y sus efectos probióticos, como aquí veis la diapositiva, los hay ya desde el año 1999, pero ha sido a partir de 2016, 2017, donde se han empezado a publicar revisiones bibliográficas dándole más peso al uso de estas bacterias, ¿no? Pues, por ejemplo, esta revisión de 2017 pues, habla de que la propionobacteria puede ser un muy buen probiótico porque tiene una marcada supervivencia al tránsito intestinal, tiene una actividad metabólica que persiste muy bien a todos los agentes, vamos a llamarle agresivos de la digestión, tiene una gran capacidad de sobrevivir el tránsito y además también se adhiere muy bien al epitelio intestinal, ¿no? Entonces, bueno, tanto esta habilidad para tolerar las condiciones digestivas como esta adherencia al epitelio son dos características que le hacen un probiótico o un potencial probiótico muy interesante, ¿no? Ya más recientemente, en el año 2018, aunque también hay algunos artículos del año 2010, pues se prestó mucha atención a estudios donde se veía que la Propionobacterium, a ver si lo digo bien, freudenreichei, de esta cepa concreta, no sé si lo he dicho bien, exactamente, pues podía tener, por un lado, una capacidad, mucho interés en actividades, en patología inflamatoria por esta síntesis o esta capacidad de estimular la citoquina IL-10, ¿vale? Y bueno, pues esto era muy interesante, como también veremos un poco más adelante, ¿no? Otro tema también muy interesante de las propionobacterias que ha despertado mucho interés ya desde el año 1999, de los primeros estudios que se hicieron, pero también se han publicado artículos en el año 2002 identificando los mecanismos de acción concretos, es que se ha visto que la propionobacteria tiene una gran capacidad de modular de forma positiva la microbiota, sobre todo porque las propionobacterias favorecen el crecimiento de las bifidobacterias. Entonces, claro, pues eso es de mucho interés. Dando propionobacterias, es como si la propionobacteria, aparte de tener un efecto probiótico, también tendría un efecto prebiótico, aumentando las poblaciones de bifidobacterias, ¿no? De hecho, incluso en un artículo del año 2002 se identificaron dos metabolitos postbióticos que libera la propionobacteria a nivel intestinal, que son estos dos de aquí que veis en la diapositiva, que tienen un mecanismo muy claro de fomentar el crecimiento de las bifidobacterias, ¿vale? Esto es también un tema muy interesante de cómo se forman redes de interrelación entre diferentes bacterias en la microbiota y cómo unas fomentan el crecimiento de otras o al contrario, cómo algunas bacterias pueden disminuir o frenar el crecimiento de otras, ¿no? También otro tema muy importante en cuanto al uso, como después hablará Benoit, de la propionobacteria en productos probióticos, es pues, bueno, pues que sea segura, ¿no? En el caso de la propionobacteria, que como fermento láctico, pues tiene el status GRAS a nivel de Estados Unidos, está generalmente reconocida como segura en uso alimentario, y aquí en Europa, pues también tiene concedido el status QPS, ¿no? Que, bueno, pues que es status QPS, quiere decir que es una bacteria que se puede utilizar perfectamente en suplementos nutricionales porque no hay riesgo para la salud por su ingesta como alimento, ¿no? También es muy importante que no confundamos a las propionobacterias, vamos a llamarles fermentos lácticos, con las propionobacterias, vamos a llamarles cutáneas, que sí que las propionobacterias cutáneas, como las NETs, porque sería quizá la más famosa, son una especie de patógenos oportunistas de la piel, ¿vale? Pero no son distintas que las propionobacterias, vamos a llamarle lácticas, que son o fermentos lácticos, que son de las que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, ahí lo hemos puesto en rojo para que lo tengamos claro, que no podemos confundir unas con otras. Son dos tipos de temas distintos, ¿vale? Y bueno, ya para ir acabando mi parte y ahora dejar ya a Benoit que explique un poco
la propionibacteria, el probiótico que vamos a lanzar al mercado. Decir, bueno, que también con la propionibacteria, por su potencial como probiótico, se han llevado a cabo estudios en humanos, ¿no? Y bueno, aquí hemos destacado dos temas, 2 puntos que nos parecen muy interesantes. Es por un lado el efecto antiinflamatorio, no solamente por este mecanismo de acción de la interleuquina 10 que hemos comentado antes, sino también, por ejemplo, en estudios en adultos sanos, se ha visto que la propionibacteria al ingerir propionibacteria frente a placebo, comparado con placebo, se veía que había una disminución de los niveles de proteína C reactiva, que como sabéis es un marcador de inflamación sistémica, ¿no? Y también por la capacidad que tiene la propionibacteria de modular la microbiota y de favorecer el crecimiento de bifidobacterias, había mucho interés por determinar su potencial de uso en el tránsito intestinal lento y en el estreñimiento. Se sabe que en personas con estreñimiento hay una disminución muy importante de bifidobacterias a nivel intestinal y bueno, por ahí derivó el interés, ¿no? Y bueno, pues se vio que sí, que la propionibacteria, tanto en personas adultas sanas como en personas mayores, era capaz de aumentar la frecuencia de defecación, ¿no? Estos son estudios que están publicados y hemos dejado ahí la referencia. Bueno, pues esto es lo que queríamos contaros de esta parte. Ahora ya Benoit explicará un poco con más detalle el probiótico que vamos a lanzar al mercado novedoso con propionibacteria y después ya habrá un apartado de dudas y preguntas, ¿vale? Gracias, David. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros otra vez. Ahora os voy a presentar nuestra novedad, que es el Optim Propionibacter. Es un complemento alimenticio, un suplemento a base de fermentos lácticos, la cepa Propionibacterium freudenreichi shermani. Cada cápsula contiene 1000 millones de unidades formadoras de colonias. El modo de empleo, recomendamos una cápsula al día durante una comida y son cajas de 20 cápsulas. Nuestra filosofía en el laboratorio Optim es siempre, por supuesto, poner en el mercado unos productos de alta calidad, pero también con unos ingredientes lo más naturales posibles. ¿Qué contiene Optim Propionibacter? Por supuesto, la cepa Propionibacterium freudenreichi, que proviene de España. La cápsula es vegetal y utilizamos también 2 ingredientes, que es la goma arábica, y en este caso es un extracto o una goma certificada ecológica, y también un carbonato de calcio para poner todo en la cápsula. El producto está fabricado en Bélgica. Para hacer un resumen de esas presentaciones, quería dar unos puntos claves. Hemos visto que la propionibacteria, Propionibacterium freudenreichi, sobrevive durante el paso por el tracto gastrointestinal. También se adhiere al epitelio intestinal y hemos visto que ayuda o contribuye a disminuir la inflamación, actuando al nivel de, bueno, aumentando la citoquina que se llama la interleuquina 10, IL-10. Esa bacteria o este fermento láctico tiene la propiedad de ser un prebiótico, en el sentido que aumenta la producción o contribuye a aumentar la producción de bifidobacterias. Es un probiótico por su nombre y un probiótico productor de ácido propiónico. Entonces tiene un efecto postbiótico. ¿A quién se puede recomendar este suplemento? Pues en personas que tienen disbiosis, personas que tienen problemas de sobrepeso o de síndrome metabólico, personas que tienen estreñimiento o personas que también toman un tratamiento con antibióticos. Me gustaría dar las gracias a Eli Health Solutions, a David y a María Eugenia, porque este producto ha sido el fruto de una colaboración para desarrollar la fórmula con Eli Health Solutions y Laboratorio Optim.
hemos aprovechado todo, digamos, el conocimiento de cada uno, de cada empresa del laboratorio Optim y Elia Health Solutions para poner este producto en el mercado, que en España es realmente una novedad y no hay productos equivalentes. Digo que ha pasado tan rápido que siempre que hablamos sobre la microbiota y el intestino y los probióticos, prebióticos y postbióticos, me parece que el tiempo corre tan rápido, y llevo esta semana aprendiendo tanto sobre la importancia de la salud intestinal en general en todo el organismo, que ya sabemos, ayer en la radio estábamos hablando microbiota y más allá, sobre la importancia de tener la salud intestinal y el papel que juega la salud intestinal en el sistema inmune. La unión cerebro-intestino que lo hicimos el año pasado durante la pandemia, todos los webinars que están en el canal de YouTube de Natural Distribution, yo creo que es un tema que se puede hablar muchísimo, del que se puede aprender muchísimo, y siempre es intentar cuidarnos a través de la alimentación, y si la alimentación no nos aporta lo necesario, pues complementar con productos de muy alta calidad que estáis haciendo tanto Elia Health Solution como Laboratorio Optim. Y tengo que dar las gracias, que soy una afortunada en esto, de hacer parte de esa familia que hemos creado con los años, y no pararemos aquí, sino vamos a seguir haciendo productos de muy alta calidad. No sé si, Benoit, tú ves alguna pregunta que yo no veo. Sí, hay una pregunta sobre la interacción con, bueno, con tratamientos alopáticos entre el Propionibacterium. David, ¿quieres responder? Con tratamientos alopáticos se refiere a medicamentos Sí, normales. hay contraindicaciones, digamos contraindicaciones. En principio, la propionibacteria tiene estatus GRAS de Estados Unidos y tiene el estatus QPS aquí en la Unión Europea, que están catalogadas como de libre uso alimentario. No hay una contraindicación. Ahora bien, puede haber, esto ya lo comento, vamos, esto es un tema ya muy concreto, pero hay alguna, no solamente por la propionibacteria, sino en general por cualquier bacteria láctica, pues procede de lácteos. Si hay una alergia alimentaria a los productos lácteos, pues bueno, está consignado en el etiquetado de cualquier fermento láctico, pues hay que tener cuidado, pero no por la lactosa, sino por una alergia de estas que se dan niños muy pequeños, pero estos productos son comprimidos que no sean cápsulas, que no lo van a tomar niños pequeños. Y después también hay algunas enfermedades de estas raras, genéticas muy, muy raras, en las que cualquier probiótico que estimule los ácidos grasos de cadena corta no estaría indicado, pero no solamente la propia bacteria, sino cualquier probiótico. Por lo demás, no hay ninguna interacción con ningún fármaco, ningún medicamento, ni con nada de nada. Vale, hay una pregunta que me envió la Dafne Sicilia, que es farmacéutica y titular de farmacia en Barcelona, que pregunta de que ¿podría ser útil el Optim Propionibacter para el SIBO? Para el SIBO, es simplemente sobre el filtro bacteriano. En principio, cualquier probiótico que aumente los niveles de ácido graso de cadena corta acidifica el medio, y eso para el SIBO potencialmente puede ir bien. Entonces sería el Buticaps en perlas que actuaría más al SIBO, ¿no? Claro, o sea, lo que es aumentar los ácidos grasos de cadena corta, se puede combinar butirato con propionibacteria y puede ser... El C4 con el propio Propionibacter, ¿no? Es interesante. O sea, al final en el SIBO lo que hay es un sobrecrecimiento del filo delgado, y a esos bichos que crecen ahí en el filo delgado no les gusta. O sea, a los bichos malos, entre comillas, ya hablando textualmente, no les gusta el ácido graso de cadena corta. No les gusta, nada. Siempre que generemos ácido graso de cadena corta, ya sea butirato o ya sea, como su nombre indica, una propionibacteria que propiamente genera propionato, eso a todas las bacterias gram negativas, cándida, hongos y tal, no les gusta.
No, porque lo que inhiben es la adhesión de estos patógenos a la pared, entonces ahí lo que realiza es un desplazamiento y entonces evita que el patógeno aumente su actividad patógena propiamente dicha. Vale, habéis hablado del Helicobacter pylori a través de los probióticos y prebióticos. Quiere decir que ya sabemos que sobre la E. coli, el butirato, el ácido graso de cadena corta, tiene un efecto. Entonces, combinarlo con el Optim propionibacter es todavía mejor, ¿no? Ahora, si quieres que cuente una cosa, era una hora. En el tratamiento radicado de Helicobacter pylori, lo que tenemos que tener en cuenta es que son pacientes que reciben cóctel farmacológico bastante potente. Además, son fármacos que, aunque se ha avanzado mucho y hay antibióticos de última generación, diferentes inhibidores de la bomba de protones, pero todo lo que sea inhibir la acidez gástrica y la antibiótico-terapia, que son las dos cosas que se dan juntas de Helicobacter pylori, todo eso provoca disbiosis. Entonces, los probióticos, que ahora lo puede comentar también un poco más Reyes, van también muy bien para aumentar la tolerancia a los tratamientos del Helicobacter pylori. Claro, principalmente porque se produce un aumento de las microvellosidades. Todo esto lo que hace es que aumenta las microvellosidades, aumenta el número de, siempre que haya un desequilibrio a favor de bacterias, de microbiota, el patógeno se ve disminuido. Entonces, en el tema de Helicobacter pylori es un coadyuvante al tratamiento, ya que no por sí solo va a desplazar el Helicobacter pylori, pero todo lo que haga que aumente la microbiota disminuye la Helicobacter en cantidad. O sea, inhibe que haya más adhesión y más crecimiento de la misma. Vale. La pregunta que tenía de la que si el propionibacter iba bien para el cibo, dice que para una paciente que hace una dieta baja en fibra. Pero si hace una dieta baja en fibra, ¿será que la fibra le provoca gases, hinchazón? El Buticaps en perlas junto al propionibacter sería estupendo, ¿no? Sí, sí. A ver, cuando los productos, por ejemplo, el butirato, cuando se empezó a ensayar allá por los años, finales del año del 90, principios de 2000, las primeras fórmulas de butirato, uno de los objetivos era pacientes encamados, que no se les puede dar fibra, cómo dar los ácidos de cadena corta por vía oral para tener el beneficio de las fibras sin tener que aumentar mucho la fibra. Entonces aquí pues está indicado. Y además la propia bacteria también tiene otra cosa, junto con el butirato, tiene otra cosa buena, que también empuja el crecimiento de las bifidobacterias. Las bifidobacterias colaboran aún en general más ácidos de cadena corta. O sea, es como meter ahí en medio, en ese círculo, un elemento positivo, que está generando cosas para muchos lados. Que ella sola es un simbiótico, ella sola tiene tanto el efecto del probiótico como del prebiótico. Totalmente. Hay una pregunta sobre... más preguntas, ¿no? Bueno, de Carlos, que nos pregunta si pasaremos las diapositivas. Bueno, vamos a grabar estamos grabando esa presentación, entonces se podrá volver a ver. Mañana ya se podrá volver a ver. ¿Dónde se puede adquirir? Pues mira, Flori te dejo responder. ¿Dónde se puede adquirir? Pues si son profesionales de la salud, pues directamente de mí, y si no, lo tiene ya Activios, lo pueden pedir en cualquier punto de venta. El producto es así. Y tiene un código nacional, entonces se Y puede tiene un adquirir en código farmacias. nacional. Pero está en la página web de Natural Distribution, ya está dado de alta y ya está puesto en el mercado desde hace 2 días. Y la última pregunta de Carlos es si el Optim propionibacter o esa bacteria podría ser interesante en pacientes con el síndrome de Richardson, que es un tipo de Parkinson, de enfermedad de Parkinson. Bueno, lo que hablábamos anoche, que la salud intestinal ya se ha demostrado en estudios que el Parkinson puede aparecer incluso
tener síntomas 10 años antes por un estreñimiento crónico. Y lo que hablábamos, que si la microbiota, si el intestino no funciona bien, el 80-90% de las enfermedades, para no decir de casi todas las enfermedades, tienen el inicio en el intestino. Pues si quiere nos puede mandar, Benoit, si nos puede mandar un mail con ese síndrome. Sí, sí, porque tenemos que ver el mecanismo un poco de acción para ver si justamente actúa en este eje. Y podemos ver que nos mande un correo, se lo podemos decir, a ti, a mí o a Flori, y lo miramos con también si hay algo publicado o lo que sea. Carlos, ya voy a enviar ya el correo. Rosa que nos pregunta, ¿podría reseñar la ruta metabólica desde la ingesta de Beauty Caps oral? ¿Cómo? No te he entendido. Entonces, esto que ¿Cómo vea un poco, actúa el Beauty Caps desde que lo ingerimos? La ruta, ¿por dónde actúa? Bueno, viene a colación con la ruta que creo que en una de las diapositivas del principio está, actuaría como una fibra alimentaria, como un prebiótico. Entonces realmente una de las características que tiene que tener es que no sea absorbida en la zona superior del tracto gastrointestinal, tiene que pasar a intestino para que allí ejerza su efecto. Nunca va a actuar en estómago ni nada. Entonces, el mecanismo de acción es que llega al colon, allí es fermentado y ahí es donde se libera propiamente el producto y pasa a circulación portal, o sea, se reabsorbe por circulación portal y ya tiene el efecto sistémico. Claro, básicamente la propionobacteria, donde actúa a nivel intestinal, principalmente en el colon, por un lado aumentando los niveles de bifidobacterias, como hemos hablado antes, ¿vale? Que con ese efecto como si fuera un prebiótico, pero además una bacteria que hemos puesto varias referencias, que las podéis mirar, son artículos de acceso libre, que tiene una muy buena tolerancia al paso por el estómago, por el intestino, o sea, tiene una muy buena supervivencia para llegar a todos los tramos del intestino y además una bacteria que también presenta muy buena adherencia al epitelio intestinal. Entonces, eso lo hace muy interesante y como probiótico, básicamente. Y yo si tuviera que destacar, también tú, Reyes, tú vas a comentar el tema, si tuviera que destacar dos efectos de la propionobacteria que estén descritos en estudio y tal, por un lado está ese efecto prebiótico de aumentar los niveles de bifidobacterias. Otro efecto sería aumentar los niveles de ácido propiónico, que tiene muchos efectos a nivel tal, y aumentar esos niveles de ácido propiónico en lo de la interleuquina 10, eso seguro que es una cosa muy, muy interesante. Por el tema antiinflamatorio, muchas patologías intestinales están relacionadas con la inflamación, etc. Claro, es que al producir una estimulación de la inmunidad adquirida, precisamente lo que hace es eso, que aumentando este tipo de mediadores produce el efecto beneficioso. Hay una pregunta, creo que es interesante porque siempre cuando hablamos de suplemento, la pregunta es, ¿quién tiene que tomar un suplemento? Si las personas sanas tienen que tomar un suplemento. En este caso, Reyes, enseñaste que, bueno, durante la vida hay cambios a nivel de la microbiota en personas sanas que tienen los niveles de unas bacterias como el lactobacillus aumenta con la edad. Y entonces la pregunta es, pues mira, una persona sana, si toma, por ejemplo, el Optim Propionibacter, podría ser un problema, o si una persona toma demasiado probióticos, podría ser un problema. Demasiado nunca va a ser un problema, ¿verdad? Porque el mismo organismo lo va a regular. O sea, si hay un exceso de algo, es que ahí está el equilibrio, ¿no? Lo que es la homeostasis. Entonces, ¿lo puedes tomar estando sano? Sí, perfectamente. No es un producto que tengas que tomar continuamente. Es decir, a lo mejor se puede hacer, pues como las vitaminas, ¿no? Tomas 2 meses, descansas 1 y eso siempre te va a dar un efecto beneficioso. Mucho nunca va a ser un problema porque el mismo organismo lo va a regular. Sí, yo quería decir un tema, Benoit, perdón, que el tema de que si tomar un probiótico es bueno o para qué tomarlo. A ver,
hay que tener en cuenta una cosa, que la mayoría de la mayoría, o sea, nuestra dieta actual es deficitaria en fibra, que tendríamos que aumentar todos mucho más la ingesta de fibra. O sea, las recomendaciones de 40 gramos de fibra diaria, 30 y pico, eso no lo cumple nadie. Pero es que lo normal, incluso sería bueno tomar hasta más fibra. Y después, vamos a tener en cuenta la dieta tan aplaudida, dieta mediterránea, que está catalogada como una de las dietas más sanas del mundo, podríamos decir, se caracteriza, entre otras cosas, aceite de oliva, vegetales, pero también por la ingesta de alimentos fermentados. O sea, los alimentos ancestrales tradicionales de la cuenca mediterránea son lácteos fermentados, bueno, lácteos y de todo, porque tened en cuenta que en Europa hay una cultura muy amplia que ya se ha perdido mucho de tomar vegetales fermentados, no solamente lácteos fermentados. Entonces, ahora mismo, probablemente con la ingesta de bacterias fermentativas probióticas beneficiosas, nos pasa como con las fibras, tomamos menos de lo que se tomaba o de lo que la dieta nos aportaría de forma, vamos a llamarle, más adecuada. Y ahora concretamente también que el negacionismo está en todos los ámbitos, también hay mucho negacionismo con el tema de la leche, y es verdad que en la edad adulta se está viendo un desplazamiento de la ingesta de productos lácteos precisamente por eso. Entonces, ahí pues sí, al final la dieta que tenemos ahora no es la misma que teníamos antes, y todo esto nos va a aportar un beneficio. Exactamente, y los fermentos lácticos. Cuando hablamos de fermentos lácticos, lógicamente nos acordamos porque se han utilizado mucho en la industria para fermentar los lácteos, lógicamente. Pero los fermentos, las propilobacterias, también están en alimentos fermentados de origen vegetal. Hay muchos en Europa. El chucrut, bueno, en Alemania hay mucha tradición, pero que estas propilobacterias o estas bifidobacterias, también están en esos alimentos tradicionales. Y ahora no se toman tanto. Es verdad que hay un poco también un resurgir de los alimentos fermentados, pero bueno, en eso estamos. O sea, yo creo que ahora mismo una sobredosificación de probióticos, yo creo que eso es no está de más. bastante extraño que alguien la tenga. Pero bueno, también es verdad que todos nos acordamos del intestino y de la barriga cuando nos duele. Gracias por esa respuesta. ¿Cuál sería el horario ideal para tomar el Propionibacterium? Que sepa, no... Sí. Lo importante siempre que se tome este tipo de complementos alimenticios es que sea una franja horaria de ayuno, es decir, para que la absorción sea óptima no debe ir acompañado de ningún alimento. Entonces, siempre que hayan pasado 2 horas de la última toma de alimento y vayas a esperar mínimo 1 hora para volver a comer, ese es el momento, da igual por la mañana, por la tarde o por la noche. El tema es que no vaya acompañado del alimento normal, para que su absorción sea óptima. Sí, entonces se puede tomar con el Buticaps. Hombre, sin problema. De hecho, una pregunta hace mucho cuando presentamos el Buticap, que de hecho muchos médicos nos dicen, muchos farmacéuticos, muchos dietistas, muchos enfermeros, que si el butirato viene bien con un probiótico antes, con un probiótico después, a ver, combinar un butirato con un probiótico, hay incluso artículos, lo que pasa es que no podemos, si no, estaríamos hablando demasiado tiempo, pero hay artículos muy interesantes que describen los mecanismos de acción sinérgicos entre el ácido butírico y bacterias probióticas como el Propionibacter. Hay mecanismos de acción muy identificados, sinérgicos a nivel antiinflamatorio y tal. Mira, a mí es que me han comentado, digo ya, profesionales que están con pacientes, clínicos, de todo, ¿no? Porque muchas veces prefieren dar primero el butirato como más de choque, porque no hay una microbiota todavía, y después meter un probiótico. Hay algunos profesionales que prefieren dar un probiótico y después ver cómo va el paciente. Aquí te puede encontrar de todo, ¿eh? De todo. Aquí ya también va a depender de la persona, pero bueno, que son totalmente compatibles, incluso, vamos, se utilizan muchos. Igual que dar alimentos con fibra junto con probióticos, etcétera, etcétera. Combinar los bióticos siempre... Sí, siempre va bien. Y aparte ya hecho a modo a pie de farmacia, ¿no? Principalmente lo importante es que lo tome. O sea, porque nos podemos extender mucho en que lo tome hasta ahora, que lo tome con esto, que lo tome con lo otro, pero luego al final, cuando llevan 3 días, no lo toman. Entonces,
antes de que dejen de tomarlos, que se busquen un momento óptimo para que no les falle nunca y que el tratamiento lo hagan completo, porque si no, evidentemente, no vale. Vale, me estaba preguntando de que el Buticaps en sobre, ya sabemos que es mucho más efectivo a nivel del Crohn, colon irritable, diverticulitis, pero que no todo el mundo les gusta el sabor. Bueno, Si hay alguna forma. Lo bueno no siempre es sano, ¿no? Aquí está que está Reyes, que es farmacéutica titulada de una oficina de farmacia. Todos los granulados Tienen mal sabor. A ver, es más cómodo tomarse una cápsula que un granulado. Por ejemplo, ¿Y se puede tomar el Buticaps en perlas? Sí, a ver, las cápsulas siempre son, y con los probióticos, hay probióticos en cápsula, probióticos en sobre, para pediatría quizás el sobre gusta más, pero la cápsula para el adulto es más cómoda. Pero es verdad que los productos a lo mejor en sobre, para las personas adultas, pues bueno, pues no es más incómodo, entre comillas, y gusta menos. Yo siempre digo, si no, con el yogur, con la primera cucharada. Que una manera de camuflar el sabor siempre eso en yogur, disolverlo en un batido, si no le gusta con el agua que es más desagradable. Claro. Exacto. Y bueno, y después los probióticos, pues el propionobacterium, lo que decía Reyes, si puede ser en ayunas para no tal, pues bueno, pues puede ser. Pero bueno, que eso de las formas farmacéuticas y tal, pues bueno, tiene su WhatsApp. Y una última pregunta sobre, bueno, Buticaps. Raúl toma Buticaps con Lactobacillus rhamnosus por temas de alergias, asma. ¿Recomendaciones sobre la toma? Siempre el Lactobacillus rhamnosus es otra bacteria probiótica, también podríamos decir que un fermento, entre comillas, de este grupo, que también tiene, vamos, una bacteria que tiene su estudio y es una bacteria que puede utilizarse. Y a mí me pareció muy interesante este artículo que hemos puesto en una diapositiva de cómo el propionato y el butirato tienen esa acción sinérgica en la inmunidad reguladora de tolerancias alimentarias, alergias. Entonces, a mí eso me parecía muy interesante porque claro, el propionobacter puede aumentar el propionato, otros alimentos, etcétera, pueden aumentar el butirato o incluso el propio Buticap puede aumentar el butirato y eso me parecía muy interesante, ¿no? Cómo los dos tienen en concreto esta acción sinérgica en las células T reguladoras y en la inmunidad. Y es un artículo que además se publicó no hace mucho, en 2018, y era muy, muy interesante por la acción sinérgica de los dos vías, ¿no? La propiónica por un lado y la butírica por la otra. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que en conjunto habéis creado un producto que puedo decir que es único de momento en España, ¿no? Y que creo que la información que habéis dado hoy ha sido y será útil porque habrá mucha gente que lo verá una vez colgado en el canal y mañana lo recibirá todo el mundo por email. Gracias por seguir creando estos productos de muy alta calidad y que nos ayude a mejorar la calidad de vida, que al fin y al cabo es nuestro deseo. No hacemos milagros, sino que ayudamos a mejorar la calidad de vida, que sabemos que la alimentación, deporte y un buen descanso nos ayuda mucho en nuestro día a día. Chicos, ¿queréis decir algo más? Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, Bueno, me parece que en la última página... bueno, Raúl, bueno, una pregunta sobre justamente las propiedades organolépticas del Buticaps. Raúl se refiere a los probióticos, pero bueno, ya sabemos que Buticaps tiene dos formas, las cápsulas que no tienen sabor y el sobre en gránulos que es mucho más efectivo a nivel de intestino grueso. Eso es.
y quizás tiene sabor, pero bueno, como decías tú, Reyes, si se toma con un yogur o un puré, pues esto puede ayudar a tapar un poco el sabor del butirato. Pero el butirato tiene un sabor fuerte y creo que No habéis sé, hecho, yo digamos, que un cada buen uno tiene su trabajo paladar. Sí, sí, para... el sobre es una granulación entérica. Somos capaces de llevar mucho butyrato al colon, pero claro, la formulación galénica tiene que ser esta por unas cuestiones tecnológicas y lógicamente hay personas que tomarse un granulado en sobre les cuesta bastante más. Eso es indudable, pasa con muchos productos que hay en el mercado. Yo también añadir antes de darle palabra a Reyes que, hombre, que nosotros también, con la idea del propio Innovacter, también era poder poner a disposición de los profesionales, farmacéuticos, médicos, enfermeros, dietistas, una bacteria que hasta ahora, a pesar de que tiene estudios del año 1999, incluso antes, y que es una bacteria tradicionalmente usada en alimentos fermentados en Europa, etcétera, pues no estaba todavía muy explotado o muy disponible en forma de suplemento para situaciones en las que pueda usarse. Entonces, bueno, pues ya está disponible y eso era sobre todo el objetivo, ¿no? Poder poner esta bacteria en manos de los profesionales, que son al final los que la van a usar. Exacto.